Hola chicas, bueno, hoy vamos a empezar con la función cuadrática, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere ya con función cuadrática? Quiere decir que la forma va a cambiar. Yo igual voy a tener una x, ¿sí? Pero quiero que se fijen que esa x ya está elevado al cuadrado. Entonces la forma general de una función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Que es esta que yo tengo aquí. Ahora, ¿qué es súper importante? Que este coeficiente a, ¿sí? No puede ser 0, porque si fuera igual a 0 se convertiría en una función lineal. Fíjense, ¿qué pasa si yo elimino este de aquí? ¿Por qué lo elimino? Si a fuera 0, al multiplicarle por x al cuadrado, todo esto se convierte en 0. Por lo tanto, lo único que me quedaría es esta expresión de aquí. Cuando yo tengo esta expresión de aquí, bueno, pues veo que tendríamos solamente una x, por lo tanto es una función lineal. Ahora, el b y el c sí pueden ser 0, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo una función cuadrática, el gráfico que voy a obtener es una parábola. La parábola es una así o una así, ¿sí? Luego vamos a ver de qué depende. Nosotros tenemos varios elementos que tiene la función cuadrática. ¿Cuáles son esos? Primero, el vértice. El vértice es un punto que está en el plano, que si es un punto, ¿qué es lo que debemos tener? Dos coordenadas. Esta primera corresponde al eje X y esta segunda corresponde al eje Y. Entonces, fíjense, tengo coordenadas tanto para X como para Y. El vértice puede ser un punto máximo o mínimo. ¿Punto máximo o mínimo de quién? De la parábola. Fíjense, si está aquí sería un punto máximo y si está, y si está así sería un punto mínimo. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar esto? Yo, fíjense que tengo una coordenada para X y una coordenada para Y. Lo importante aquí es que yo voy a encontrar primero la coordenada para X, es decir, la letra H. ¿Cómo encuentro eso? Con esta fórmula de aquí, que es menos b sobre 2a. Ahora, ¿qué es b y qué es a? Son los coeficientes que yo tenía aquí en la forma general, con su propio signo. ¿Ya? Entonces, para yo hacer, tengo que utilizar esta fórmula. Ahora, para encontrar k, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Evaluar, esto de aquí, acuérdense lo que era evaluar las funciones, la función en h, es decir, que yo voy a reemplazar el valor de h en la ecuación que yo tenga. Por eso también le puedo poner como que está en función de menos b sobre 2a, que es a lo que equivale a h, ¿sí? Cualquiera de esos. Ahora, el siguiente elemento que tenemos es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice, ¿sí? Como va a pasar por el vértice, tiene esta ecuación, que es x es igual a menos b sobre 2a, es decir, esto. Quiere decir que el x es igual a la primera coordenada en x del vértice, ¿ya? Ahora, una vez que sabemos los elementos de la parábola, vamos a ver cómo vamos a hacer para graficar la parábola. Lo primero que tenemos que saber es cómo ver la dirección de la parábola, es decir, si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, ¿ya? Esto viene determinado por el signo del coeficiente a, es decir, este que está aquí, ¿ya? Cuando mi a sea mayor que 0, es decir, positivo, ¿sí? Cuando este a sea positivo, la parábola se abre hacia arriba. ¿Qué quiere decir que se abre hacia arriba? Que tiene esta forma. Por lo tanto, el vértice es un punto mínimo, ¿sí? Quiero que se fijen aquí. La parábola se abre hacia arriba. Si ven que la abertura está hacia arriba, está hacia acá, ¿no? La abertura. Y aquí está el vértice. El vértice va a tener las coordenadas HK que hemos dicho antes. Y como este está hacia abajo, pues es un punto mínimo. Acuérdense de los puntos mínimos relativos y absolutos. Ahora, y una vez aquí vamos a analizar el eje de simetría. Fíjense, el eje de simetría es este de aquí. Me dice que es una recta vertical paralela al eje Y, si se fijan que son paralelas, ¿sí? Y que pasa justo por el vértice. Por lo tanto, la ecuación de este eje de simetría es de x igual a h, que va a ser este h de acá, que es el del vértice, ¿ya? Ahora, vamos a ver la siguiente opción. La siguiente opción que nosotros tenemos es que el a sea negativo, es decir, que sea menor que 0. Si pasa esto, la parábola se abre hacia abajo, fíjense aquí,
quiere decir que el espacio abierto queda hacia abajo. El vértice ahora va a ser un punto máximo. ¿Por qué? Porque está acá arriba, es un punto máximo relativo. Incluso podríamos decir que es el punto máximo absoluto, igual arriba, ¿no? El eje de simetría, fíjense que pasa por el vértice y su ecuación es x igual a h, que es la misma h del vértice, ¿ya? Entonces, siempre para nosotros graficar, lo primero que vamos a hacer es determinar hacia dónde se abre la parábola, ¿ya? Una vez que hayamos hecho esto, vamos a ver los puntos de corte con los ejes, ¿sí? Yo primero voy a analizar el corte con el eje X, ¿sí? Es decir, aquí. Si se fijan que si yo le extiendo a esta parábola, voy a tener puntos de corte, ¿sí? Cuando yo quiero encontrar el corte con el eje X, yo le pongo 0 a la variable en Y. Esto es súper importante. Cuando yo quiero corte con el eje X, la variable Y vale 0. Ya, ahora, son las raíces de la ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque yo voy a tener y igual a x al cuadrado más bx más c. Y este es el que va a ser igual a 0. Por lo tanto, estaría resolviendo una ecuación cuadrática. Como resuelvo una ecuación cuadrática, tengo que encontrar dos valores. Y fíjense que si yo le extiendo aquí a mi parábola, tengo dos puntos de corte. Sí, por eso debo tener dos valores. Ahora, vamos a ver el corte con el eje Y. Cuando yo hago el corte con el eje Y, en cambio le doy el valor de 0 a la variable. En cambio aquí hay un solo punto de corte, ¿ya? Ahora, a ver, si yo aquí le extiendo a mi parábola, quiero que se fijen que va a haber un punto de corte con el eje Y, ¿ya? Ahora, una vez que ya sabemos con qué elementos graficar, pues vamos a hacer ejercicios. Acuérdense que cuando teníamos una función lineal yo les decía que necesitamos al menos 2 puntos para graficar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en cambio? El vértice, los puntos de cortes con los ejes, ¿sí? Entonces más o menos serían como 4 puntos, ¿ya? Puede haber ocasiones en las que no haya corte con el eje X. ¿A qué me refiero? Fíjense, si la parábola está así, no voy a tener punto de corte con el eje X. Ahí no hay ningún problema, simplemente se encontraría el vértice y si es que hubiera algún punto de corte con el eje Y. Entonces, si es que no, quiere decir que si me salen que las raíces no son reales en esta ecuación cuadrática, pues ahí es cuando no puedo graficar esos puntos de corte y por lo tanto tendría solamente 3, que sería el vértice y el corte con el eje Y. Ya, ahora sí, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a encontrar y representar en un gráfico todos los elementos de una función cuadrática. Entonces, acuérdense siempre, aquí me da este f de x. Es menos x al cuadrado más 4x más 5. A ver, el a vale menos 1, ¿sí? El b vale 4. Voy a ampliar un poquito. Y el c vale 5. Entonces, fíjense, para yo analizar primerito hacia dónde se abre la parábola, tengo que analizar el valor de a. Entonces yo le escribo que a es igual a menos 1, ¿ya? Como el a es menos 1, la parábola se abre hacia abajo, por lo tanto tiene un máximo. Entonces, fíjense, yo aún ni siquiera he hecho más cálculos, pero ¿qué es lo que yo sí sé? Que la parábola va a ir así, ¿ya? Que después determino el resto de puntos para ver exactamente en dónde va es otra cosa, pero yo ya tengo una idea mental de cómo va a ir mi parábola. Ya, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el vértice. Ya, para yo encontrar el vértice que tiene coordenadas HK, lo primero que tengo que hacer es encontrar H. ¿Cuál es la fórmula de H? Menos B sobre 2A. Y lo único que hago ahora es reemplazar. Entonces aquí tengo el menos, que es el de la ecuación. El valor de b, que en este caso es 4, por eso aquí pongo 4. Pongo este 2, que es el de la fórmula, y pongo el valor de a, que es menos 1. Si yo resuelvo todo esto, me da un valor de h igual a 2. ¿Ya? Ahora, como ya tengo h, ahora tengo que encontrar k. ¿Cómo encuentro k? K es f de h, es decir, K es la función evaluada en h. ¿Cuánto vale h? Vale 2. Entonces, acuérdense cuando yo tenía esto es una evaluación de funciones. ¿Qué quiere decir?
que en esta ecuación, en todos los lugares en donde encuentre el 2, pues lo reemplazo por 2. Por eso quiero que se fijen aquí. ¿Qué es lo que tengo? Menos de acá, 2 al cuadrado, que es el de acá, más el 4 por 2 y más 5. ¿Ya? Si yo resuelvo esto, pues me da un valor de 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi vértice está en el punto 2, 9, que es juntando estos dos que había encontrado. Ya tengo este elemento de aquí. Ahora, tengo que encontrar los cortes con los ejes. Siempre primero voy a hacer el corte con el eje X. Cuando yo quiero hacer el corte con el eje X, el Y es igual a 0. ¿Ya? Entonces, acuérdense, ¿qué es lo que debo hacer? Poner 0 aquí, que es el Y, porque acuérdense que el f de X es lo mismo que el Y. Es decir, que este f de X es Y. Por eso aquí yo pongo el valor de 0. El 0 es igual a la ecuación. Resuelvo esta ecuación. ¿Dónde resuelvo la ecuación? Pues en mi calculadora, como ya lo estábamos haciendo. Y obtengo estos dos valores. Ahora, ¿qué es bien importante? Que yo voy a pasar estos valores que son resultados de la ecuación a puntos que puedo graficar en el plano cartesiano. Entonces, fíjense, ¿qué valor le di yo a Y? Le di el valor de 0. Por eso estos dos puntos tienen un valor de Y 0. Y en la coordenada en X, pues pongo los resultados que yo he obtenido. Por eso el primer punto es 5, 0, sí, que se junta estos dos. Y el segundo punto es menos 1, 0, donde junto estos dos valores. ¿Ya? Ahora que ya tengo el corte con el eje X, pues voy a hacer el corte con el eje Y. Cuando yo voy a hacer el corte con el eje Y, tengo que hacer que mi X valga 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi ecuación, en la que me piden graficar, pues reemplazo en todos los lugares donde estaba la X el valor de 0. Y esto obtengo un valor de Y igual a 5. Igual, este va a ser un punto, que sería 0,5. ¿Cómo lo obtuve? Juntando el 0 que yo asigné junto al Y que calculé. Entonces, fíjense, yo ya tengo cómo se abre la parábola, el vértice, los cortes con el eje X y el corte con el eje Y. Ahora que tengo esto, yo puedo graficar. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí yo ya tengo la parábola que se abre hacia abajo. ¿Cómo supe que se abre hacia abajo? Por el valor de A. Acuérdense que esa es mi primera conclusión. El vértice lo ubico acá como 2, 9. Siempre en el gráfico tienen que ir ubicados los elementos. O sea, aquí tiene que verse que ese es el vértice y que tiene la coordenada 2, 9. Después tengo yo acá los cortes con el eje X. Son estos dos puntos. Y son estos dos puntos que yo grafiqué acá. Y finalmente tengo el corte con el eje Y, que es el que yo tengo acá. ¿Ya? Ahora, aquí me falta aumentar el eje de simetría, así que es algo que también lo vimos, pero aquí está. Fíjense, es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice y por lo tanto tiene la coordenada de H del vértice. Entonces, ¿cómo pongo yo? X igual a H, por eso es X igual a 2. Y con eso ya tendríamos una gráfica